Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Fue en una de esas madrugadas húmedas y silenciosas cuando el mundo que yo creía haber reconstruido se vino abajo sin previo aviso, sentada en el borde del sofá, con la respiración contenida y los ojos fijos en la pantalla del monitor. Vi como una figura encorvada, delgada y temblorosa avanzaba lentamente por el pasillo de mi casa, y aunque mi corazón se negaba a aceptarlo, mi alma lo reconoció al instante. Era Julián, mi marido, vivo, deshecho, pero vivo. En ese segundo eterno, un torbellino de imágenes me atravesó: el ataúd cerrado, el velorio silencioso, los calmantes, las noches de susurros, las negativas de Sergio, todo cobraba un nuevo sentido aterrador. 3 años creyendo que estaba muerta en vida por haber perdido al hombre con el que compartí medio siglo, cuando en realidad él había estado a escasos metros de mí, encerrado, oculto, anulado como un secreto sucio. Me llamo María Luisa Ortega, tengo 60 años, y esa noche supe, con el corazón ardiendo de rabia y horror, que mi luto había sido una mentira cuidadosamente orquestada. Durante 1000 días lloré a un muerto que respiraba tras una puerta cerrada, y nada, absolutamente nada, me había preparado para ver con mis propios ojos la traición más cruel que puede sufrir una madre. Mi marido, Julián Herrero, supuestamente murió en un accidente entre Palencia y Valladolid. Fue una mañana gris de otoño cuando Sergio me llamó al móvil desde el coche, con la voz entrecortada, diciendo que había habido un accidente horrible en la carretera nacional y que la policía le había avisado. Recuerdo que el suelo pareció abrirse bajo mis pies, y el nombre de Julián flotaba entre sirenas, cristales rotos y un silencio mortal. Aquel trayecto, que hacía cada semana por trabajo, se convirtió de pronto en su tumba improvisada. Las noticias hablaban de un choque brutal con un camión y un coche reducido a chatarra, sin supervivientes. Y yo, paralizada, solo podía repetir en voz baja que no podía ser él, que no tenía sentido, que algo no encajaba. Aquel día, fue mi hijo Sergio quien recibió la llamada del hospital. Me dijo que fue un número desconocido, que le hablaron con tono urgente desde el Hospital Clínico de Valladolid, identificando a Julián como la supuesta víctima del siniestro. Aseguró que dieron su nombre completo, que llevaba su cartera con la documentación intacta, aunque el cuerpo estaba destrozado. Todo ocurrió tan deprisa, tan sin margen para dudar, que no tuve tiempo de preguntar nada. Simplemente me derrumbé en la cocina, con el teléfono en la mano y un nudo en la garganta imposible de tragar. Llegó a casa desencajado, pálido y sin poder mirarme a los ojos. Abrí la puerta y vi a mi hijo transformado en una sombra de sí mismo, con las manos temblorosas y la mirada clavada en el suelo como si llevara el peso del mundo en la espalda. No me abrazó, no me dijo mamá, no lloró, solo me pasó una hoja doblada, un supuesto informe médico, y entró en silencio. Intenté encontrar en su rostro algún rastro de consuelo, pero había algo en el que me incomodaba, algo rígido, contenido, casi forzado. Pensé que era el dolor, que el impacto lo había dejado en shock, y no quise presionar. Me dijo que el cuerpo de Julián estaba irreconocible y en estado crítico. Sergio explicó que, aunque los documentos confirmaban su identidad, el estado físico del cadáver era tan severo que no recomendaban una identificación visual. Añadió que el médico le había dicho que ni siquiera él había podido soportar la visión completa del cuerpo. Le pregunté si estaba seguro, si no se trataba de otro hombre, pero negó con firmeza, insistiendo en que no había lugar para dudas. Me dijo que el coche y los objetos encontrados dentro también confirmaban que era Julián. Yo, entre lágrimas y confusión, no tenía fuerzas para cuestionarlo. Añadió que los médicos aconsejaban no abrir el saco mortuorio, por motivos emocionales irreversibles. Aquella frase se me quedó grabada como una sentencia final, como si abrir esa bolsa fuera cruzar un umbral del que no se podía volver. Sergio fue tajante, me lo repitió 2 veces, que debía quedarme con el recuerdo de Julián con vida, no con la imagen irreconocible de su cadáver. Usó un tono protector, casi paternal, como si él fuera el adulto y yo la frágil. Me sentí anulada, sin derecho a decidir, como una figura decorativa en medio de una tragedia que no controlaba. Acepté sin protestar, porque el dolor era demasiado grande como para pensar con claridad. Yo estaba en shock, y confié en él sin cuestionar nada. Durante esos días me movía como un autómata, firmaba papeles, respondía llamadas, tomaba pastillas para dormir, y todo lo hacía porque Sergio me lo indicaba.
Mi mente flotaba en una niebla espesa de dolor, incapaz de distinguir la verdad de la mentira. Sergio era mi único sostén, mi única voz entre tanto caos, y me aferré a él con los ojos cerrados. Nunca imaginé que precisamente él era quien sostenía la farsa con tanto pulso. Mirando atrás, me cuesta aceptar lo fácil que fue manipularme. Sergio organizó el velorio de inmediato, sin dejarme participar en los trámites. Me dijo que quería ahorrarme sufrimientos, que era mejor no ver nada, no enfrentarme al papeleo, que él se encargaría de todo como buen hijo. En menos de 24 horas ya había una fecha, un lugar, un ataúd pagado y flores contratadas. Apenas me dejaron elegir la ropa que supuestamente vestiría Julián dentro del cajón. Me pareció todo tan rápido, tan eficiente, que lo interpreté como una señal de amor. Nunca imaginé que era una estrategia para no dejar cabos sueltos. La funeraria trajo un ataúd cerrado, alegando motivos sanitarios. 2 hombres uniformados entraron con rostro serio, cargando aquel ataúd de madera oscura como si transportaran una bomba a punto de estallar. Dijeron que no era posible abrirlo por protocolos médicos, que el estado del cuerpo era incompatible con una despedida tradicional. Yo asentí, con el alma hecha pedazos, y acepté la explicación sin exigir más. Nadie me dio un documento oficial, nadie me mostró una foto, solo palabras, gestos, y un silencio demasiado denso. Y ahí, frente a todos, comenzó mi duelo por un cuerpo que jamás vi. Recuerdo haber llorado frente a ese ataúd sin poder despedirme. Me senté sola, delante del féretro, con las manos entrelazadas y los ojos secos de tanto llorar, intentando recordar la última vez que besé a Julián, su voz al salir de casa, su aroma. Me parecía tan cruel no haber podido verle una última vez, no haberle tocado el rostro, no haber confirmado que era él quien descansaba allí. Cada lágrima caía cargada de impotencia, de preguntas sin respuesta, de una ausencia que no sabía cómo aceptar. Los asistentes hablaban en voz baja, me abrazaban, pero yo no escuchaba a nadie. Solo deseaba que todo fuera un mal sueño del que pronto despertaría. Después del entierro, mi casa quedó silenciosa, demasiado silenciosa. El vacío que dejó Julián no era solo emocional, era físico, tangible, como si los muros hubieran absorbido su ausencia y la amplificaran en cada rincón. Los relojes sonaban más fuerte, las puertas crujían con más eco, y hasta mi respiración parecía un ruido fuera de lugar. Me movía por la casa como un fantasma, sin rumbo, sin voz, mirando las cosas de siempre que ahora parecían ajenas. El silencio me perseguía incluso al dormir, como si la casa misma se negara a aceptar su nueva condición. A veces me sorprendía hablándole al aire, esperando oír su respuesta desde algún rincón del pasado, pero a los pocos días, empecé a escuchar pasos pesados en el pasillo cada madrugada. Al principio creí que eran sueños, que el dolor me estaba jugando malas pasadas, pero las pisadas eran nítidas, lentas, como si alguien caminara arrastrando los pies. Siempre a la misma hora, entre la oscuridad y el murmullo del viento, los pasos surgían desde el final del pasillo y se detenían justo frente a mi puerta. Me quedaba quieta, con el corazón galopando en el pecho, intentando encontrar una explicación racional. No podía ser un vecino, no podía ser mi mente, era demasiado preciso, demasiado real. Cada noche se repetía el mismo ritual, como una presencia que no se resignaba a irse. A las 2, todos los días, escuchaba la misma cadencia, 3 pasos, una pausa, otros 2. Era como un código secreto, como una señal que alguien quisiera grabar en mi mente una y otra vez, sin tregua. El ritmo era exacto, repetido al milímetro, y no importaba si dejaba luces encendidas o si ponía música, los pasos seguían ahí, firmes, inevitables. Algunas noches me atrevía a levantarme y abrir la puerta, pero no había nadie, solo el pasillo oscuro y esa sensación helada que me recorría la espalda. Empecé a temer la madrugada como si fuera un castigo, una condena que no entendía. Y cada día, a las 2 en punto, me preparaba para volver a escuchar la misma coreografía invisible. Después venía una tos profunda, idéntica a la de Julián. Esa tos seca, arrastrada, que le acompañaba cada invierno desde hacía años, ahora retumbaba entre las paredes como una burla macabra. No era un sonido cualquiera, era exactamente su tos, con la misma duración, la misma fuerza, como grabada en mi memoria. No podía estar imaginándolo,
no con tanto detalle. Me tapaba los oídos, cerraba los ojos, pero ahí estaba, noche tras noche, obligándome a recordar. Era como si su cuerpo ausente se negara a desaparecer del todo. El sonido final era un susurro ronco diciendo, Luisa. Al oírlo por primera vez, creí que el alma se me salía del cuerpo. Esa voz rota, gastada, que decía mi nombre con tanto peso, me hizo gritar sin pensarlo. Corrí a encender todas las luces, abrí ventanas, revisé la casa de arriba abajo, pero no encontré nada. El susurro no era agresivo, no daba miedo por sí solo, lo aterrador era que lo conocía de memoria. Era Julián, llamándome como solía hacerlo cuando se despertaba con pesadillas. Y ese sonido se quedó flotando en mi oído como una advertencia de que la historia no había terminado. Creí que era parte del duelo, un eco de mi mente rota. Intenté convencerme de que el dolor me estaba jugando malas pasadas, que era mi subconsciente proyectando los recuerdos en el vacío. Busqué libros sobre duelos traumáticos, leí artículos sobre alucinaciones auditivas, hablé con una psicóloga por teléfono. Me repetí a mí misma que era normal, que pasaría, que era parte del proceso. Pero había una parte de mí que no se calmaba, que insistía en que lo que estaba oyendo no era producto de la mente, sino de la realidad. Una verdad que se resistía a ser enterrada. Mis hermanas decían que era luto prolongado y que necesitaba terapia. Me hablaron con dulzura, con paciencia, como quien cuida a una enferma frágil y confundida, sin saber que lo que yo vivía cada noche era más nítido que cualquier recuerdo. Me recomendaron médicos, pastillas, incluso una casa de reposo, y yo fingí que las escuchaba. Sabía que lo hacían con amor, pero no entendían que yo no estaba delirando. Había una lógica cruel detrás de todo lo que ocurría. Lo que pasaba en esta casa no podía explicarse solo con tristeza, pero los sonidos eran demasiado claros, demasiado reales. Cada crujido, cada paso, cada murmullo coincidía con lo que conocía de Julián como si alguien lo hubiese replicado con exactitud. No era un ruido aleatorio, no eran voces genéricas, eran sonidos cargados de historia, de detalles íntimos que solo yo podía reconocer. Empecé a dejar la puerta entreabierta, a sentarme en silencio, esperando cazarlos con más nitidez. Quería atraparlos, grabarlos, demostrar que no estaba perdiendo la cabeza. Era mi forma de resistirme a que la realidad me fuera arrebatada por el juicio ajeno. Una noche oí incluso el golpe suave que Julián daba al apoyarse en la pared. Ese sonido sordo, apenas un roce con los nudillos, era su costumbre cuando se levantaba de madrugada para ir al baño. Siempre lo hacía igual, con el mismo ritmo, como marcando su presencia para no asustarme. Escucharlo de nuevo me hizo llorar como una niña, porque era imposible que alguien más supiera hacerlo así. Me senté en el suelo del pasillo, temblando, con el corazón encogido, sabiendo que no era un error, que no podía ser coincidencia. Julián estaba ahí, o alguien lo estaba imitando demasiado bien. Empecé a dormir con la luz encendida, aterrada. La oscuridad se convirtió en mi peor enemiga, un pozo donde los sonidos se amplificaban y mi imaginación se desbordaba sin control. Dejar la lámpara encendida me daba una falsa sensación de seguridad, como si la luz pudiera protegerme de lo que fuera que caminaba por mi casa. Cada noche era una batalla entre el sueño y el miedo, entre cerrar los ojos o vigilar la puerta. Ya no descansaba, solo sobrevivía a cada amanecer. Y en mi pecho, el terror crecía como una hiedra imposible de arrancar. Cuando se lo conté a Sergio, frunció el ceño como si yo fuese un estorbo. Le hablé una mañana, con voz temblorosa pero decidida, esperando consuelo, apoyo o al menos preocupación, pero su reacción fue dura, seca, casi impaciente. Me miró como si le estuviera molestando con un capricho absurdo, como si mis palabras fueran un fastidio más que una llamada de auxilio. No hizo una sola pregunta, no quiso saber más detalles, simplemente se cruzó de brazos y suspiró. Por primera vez, sentí que algo en su mirada se había endurecido hasta volverse ajeno. Me dijo con frialdad que eran alucinaciones propias de la edad. Pronunció esas palabras con una mezcla de condescendencia y desprecio, como si mi mente ya no tuviera valor, como si todo lo que yo sentía pudiera descartarse con una etiqueta médica. Me dolió más que si me hubiese gritado, porque negó mi angustia sin pestañear. Me hizo sentir débil, inútil,
como si estuviera perdiendo la razón sin darme cuenta. Intenté defenderme, pero él ya había cerrado los oídos, convencido de que yo era un problema, no una madre herida. A los días, apareció con calmantes recetados para mi bien. Me los dejó sobre la mesa de la cocina, junto con una nota del médico que jamás visité, diciendo que me ayudarían a dormir mejor, a no pensar tanto. Era una cajita blanca, discreta, con un nombre que no reconocí, pero que él aseguró que me haría bien. Intentó convencerme con palabras dulces, pero su mirada estaba vacía, como quien sigue un guión aprendido. No pregunté nada, no discutí, simplemente asentí con la cabeza, aunque por dentro ya empezaba a desconfiar. Empecé a tomarlos, pero los ruidos continuaban. Las primeras noches caí en un sueño profundo y sin sueños, pero al despertar, el peso en el pecho seguía ahí, y los sonidos regresaban como si nunca se hubieran ido. Era como si las pastillas adormecieran mi cuerpo pero no mi alma, que seguía escuchando, sintiendo, resistiendo. Cada madrugada, los pasos, la tos, el susurro, nada había cambiado. Me di cuenta de que el problema no estaba en mi cabeza. El horror seguía vivo, caminando por mi casa. Lo peor, las voces se volvieron más nítidas, ya no eran susurros vagos ni ecos lejanos, eran frases enteras, respiraciones entrecortadas, casi como si alguien hablara detrás de la pared. Escuchaba mi nombre, sollozos apagados, palabras sin sentido que poco a poco iban tomando forma. Una noche creí oír un «ayúdame» tan claro que me levanté de un salto y corrí hacia la puerta del pasillo. Pero como siempre, no había nadie. Solo ese aire espeso y frío que me envolvía como una advertencia muda. Empecé a buscar explicaciones racionales, pero todas me llevaban al mismo miedo. Me senté con una libreta, anoté horarios, detalles, posibles causas lógicas, cañerías, vecinos, corrientes de aire, mi propio subconsciente. Pero ninguna explicación resistía el análisis, todas terminaban chocando contra lo mismo: alguien estaba ahí. Y ese alguien conocía mi casa, mis horarios, mis miedos, cada rincón de mi rutina. La razón no me salvaba, solo confirmaba que algo terrible me estaba sucediendo. Y lo peor era saber que nadie más quería verlo. Pilar, mi vecina y amiga, sugirió instalar cámaras. Fue un día en que me vio pálida, con los ojos hundidos de no dormir y la voz quebrada de tanto callar. Le conté solo una parte, lo suficiente para que entendiera que necesitaba ayuda. Ella, siempre práctica, me dijo que si no confiaba en mi memoria, al menos confiara en lo que una cámara pudiera grabar. La idea me pareció extraña al principio, casi paranoica, pero al mismo tiempo, lógica. Si no podía convencer a los demás, al menos quería convencerme a mí misma. Hice eso en silencio, sin contarle a Sergio. No quería que lo supiera, no solo porque desconfiaba de su juicio, sino porque había algo en el que empezaba a inquietarme profundamente. Aproveché un día que salió temprano para trabajar y fui a una tienda de electrónica donde nadie me conocía. Compré 2 cámaras pequeñas, discretas, fáciles de instalar y configurar desde el móvil. Volví a casa temblando, como si estuviera cometiendo un delito. Pero en el fondo, sentía que por fin estaba haciendo algo para defenderme. Coloqué una cámara en el pasillo y otra en el salón. Elegí cuidadosamente los ángulos, asegurándome de que captaran los recorridos exactos donde los ruidos aparecían cada noche. Me tomé mi tiempo, con el corazón acelerado y la respiración contenida, como si temiera que alguien me sorprendiera. Configuré todo con ayuda de un tutorial y dejé las grabaciones automáticas activadas. Esa noche me fui a dormir con una mezcla de miedo y expectativa. Quería que pasara algo. Necesitaba que pasara algo. Las primeras noches nada apareció, o al menos fue lo que pensé. Revisé los vídeos de madrugada con los ojos cansados y el estómago revuelto, viendo horas de pasillos vacíos, luces tenues, sombras estáticas. Me sentí frustrada, confundida, preguntándome si estaba volviéndome loca de verdad. Pero entonces, al adelantar la reproducción de uno de los archivos, noté algo extraño, una interrupción. Un corte brusco en la grabación justo en el momento clave. Algo no cuadraba, y ese detalle, insignificante para cualquiera, me devolvió de golpe la certeza de que no estaba imaginando nada, hasta que noté que la cámara del pasillo se apagaba siempre a las 1:59.
era un patrón exacto, una coincidencia demasiado precisa para no levantar sospechas. Cada noche, al revisar las grabaciones, la imagen del pasillo desaparecía justo un minuto antes de que comenzaran los ruidos. Al principio pensé que era una falla técnica, pero no tenía sentido, la cámara del salón seguía grabando con normalidad. Era como si alguien supiera exactamente cuándo cortar la señal. Y entonces me invadió un pensamiento helado. Alguien estaba manipulando la cámara desde dentro de la casa. Eso pasaba todas las noches, durante semanas. Revisé día por día, vídeo por vídeo, y siempre ocurría lo mismo. La cámara funcionaba perfectamente hasta las 1:59 y luego quedaba en negro durante al menos 20 minutos. No era casualidad, no era una interferencia esporádica, era un patrón meticuloso, exacto, repetido. A esas alturas, ya no dormía, me pasaba las noches en vela, analizando los registros como una detective desesperada. Cada corte, cada segundo perdido, me convencía más de que algo o alguien me quería mantener a ciegas. Y no lo iba a permitir, empecé a sospechar que alguien estaba entrando en casa. La idea era tan absurda como aterradora, pero era la única que explicaba lo que estaba ocurriendo. Alguien con acceso, alguien que conocía los horarios, los rincones, las cámaras. Las cerraduras no estaban forzadas, las ventanas seguían intactas, pero cada noche algo cambiaba de sitio, algo no estaba como lo había dejado. Sentía que me vigilaban, que no estaba sola, que mi propia casa se había convertido en un escenario manipulado. Y la única persona con llave, aparte de mí, era Sergio. Le pregunté a Sergio si había vuelto para coger cosas, pero lo negó secamente. Una tarde, con voz neutra, le dije que había notado movimientos raros en casa, que tal vez él había venido por algún documento, alguna prenda olvidada. Se tensó al instante, me miró con frialdad y me dijo que no tenía nada que hacer allí. Ni una sonrisa, ni una broma, ni siquiera una mentira elaborada. Solo una negativa seca, cortante, como si no quisiera que siguiera hablando. Y esa reacción me dio más respuestas que cualquier palabra. Decidí fingir tomar el calmante una noche para quedarme alerta. Esa noche preparé mi rutina con cuidado, serví la cena, tomé el vaso de agua delante de Sergio y dejé que me viera tragar el comprimido. Luego subí a mi habitación, esperé en silencio y, cuando estuve sola, lo escupí en el lavabo y lo dejé correr por el desagüe. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que esa noche descubriría la verdad. Me senté en la oscuridad, con los ojos fijos en el monitor y los sentidos en vilo. En cuanto Sergio se fue, escupí la pastilla en el lavabo. El sonido del agua arrastrando el polvo blanco por la tubería me dio una extraña sensación de liberación, como si por fin estuviera rompiendo el ciclo de dependencia en el que me había atrapado. Cerré la puerta con llave, bajé las luces y esperé, tensa, con las manos heladas y la espalda rígida. Sabía que algo iba a pasar, lo presentía en la piel, en los oídos, en los huesos. Y esta vez, iba a estar completamente despierta para verlo. A las 2, me senté en el salón observando el monitor. La pantalla temblaba ligeramente con la señal nocturna, todo en tonos grises y negros, como una pesadilla en cámara lenta. Sentía el zumbido del silencio colarse por las paredes mientras el reloj avanzaba hacia la hora maldita. Cada segundo era una gota espesa cayendo en un vaso ya desbordado de ansiedad. No pestañeaba, no me movía, solo respiraba con esfuerzo, esperando esa secuencia conocida. Y entonces, puntualmente, comenzaron los pasos. Cuando los pasos sonaron, mi cuerpo entero se congeló. Eran exactamente como siempre, 3 pasos, pausa, 2 más, y luego, esa tos profunda que me rompía el alma. Pero esta vez no era solo sonido. En la pantalla del monitor, la imagen empezó a distorsionarse, como si algo estuviera interfiriendo. Parpadeé, acercándome, y vi claramente una silueta entrando al pasillo, tambaleante, descompuesta, pero humana. No era un espectro. No era un recuerdo. Era alguien real caminando dentro de mi casa. La pantalla parpadeó, alguien había entrado en el pasillo. Durante unos segundos, creí que el aparato fallaba otra vez, pero entonces la figura se movió, lenta y pesada, arrastrando los pies con dificultad. No era una alucinación, estaba viendo cada paso, cada movimiento.
Su cuerpo parecía vencido, como si no pudiera sostenerse, y la cabeza colgaba hacia adelante. La cámara enfocó mejor, y vi algo que me dejó sin aire. Esa silueta no era desconocida. Era Julián, se acercaba lentamente, con pasos arrastrados. Su cuerpo estaba más delgado, encorvado, como si le hubieran robado la fuerza y los años se le hubieran pegado de golpe a los huesos. Llevaba ropa vieja, sucia, colgando del cuerpo como un trapo, y su caminar era el de un hombre vencido por la vida. Su boca estaba tapada con algo, un trapo atado por detrás de la cabeza que le impedía hablar o gritar. Me llevé la mano a la boca para no chillar. Porque lo más doloroso no fue verle así. Fue ver que no estaba solo, el rostro de Julián apenas era reconocible, pero su forma de caminar, el temblor de sus manos, la manera en que giró la cabeza buscando algo, todo gritaba que era él. Lo vi alzar la mirada con dificultad, con unos ojos vacíos, desconectados de la realidad, como si estuviera atrapado en otra dimensión. Llevaba meses, quizás años, en ese estado, y lo peor era que su cuerpo aún intentaba avanzar, resistirse, aferrarse a algo. Cada paso suyo me desgarraba el alma, porque ese no era el hombre que conocí, era un eco roto de él. Y entonces, desde un rincón de la imagen, apareció Sergio. Estaba justo detrás, en silencio, con el rostro tenso y los ojos oscuros, como si llevara semanas vigilando a una criatura salvaje. Tenía una mano apoyada en el hombro de Julián y con la otra sostenía una linterna, que apuntaba al suelo. No le hablaba con cariño, no lo guiaba con paciencia, lo empujaba, con impaciencia, como si fuera un objeto que estorbaba. De su boca salió una frase baja, cargada de rabia: «Venga, entra ya». Fue entonces cuando lo comprendí todo, no era un accidente. Nunca lo fue. Sergio dirigió a Julián hacia el fondo del pasillo, justo hacia la puerta que siempre mantenía cerrada con llave. Durante años había dicho que era solo un trastero, un depósito de herramientas y cajas viejas, y yo, ingenua, nunca insistí en entrar. Pero ahora lo veía claro, esa habitación era una cárcel, un agujero donde mi marido había sido enterrado vivo. Me ardía la piel al imaginar cuánto tiempo había pasado ahí dentro, solo, dopado, atado, abandonado por su propio hijo. Mi hijo. Esa noche, frente al monitor, me sentí más enferma que nunca. Las piernas no me sostenían, el corazón parecía querer salirse del pecho, y las lágrimas caían sin que pudiera controlarlas. Cada segundo de vídeo era una puñalada directa a todos los recuerdos que guardaba de Sergio de niño, de su sonrisa, de sus abrazos, de las veces que me decía que me quería. ¿Cómo había llegado a eso? ¿Cómo pudo convertir a su padre en un prisionero, y a mí en una viuda falsa? Me quedé paralizada, sabiendo que ya no podía fingir no ver. Al amanecer, con el cuerpo entumecido, empecé a revisar grabaciones antiguas, una por una. Fui hacia atrás en el calendario, día por día, durante meses, y lo que descubrí me dejó sin aliento. Julián aparecía cada noche, caminando igual, siempre con el mismo rumbo, siempre con la boca tapada. A veces se detenía, temblaba, parecía mirar la cámara, como pidiendo ayuda sin palabras. Otras veces caía al suelo y Sergio lo levantaba con brutalidad, como quien arrastra un saco inútil. No era una aparición. Era una rutina. No podía entender cómo había sobrevivido tanto tiempo así, con la mirada perdida, el cuerpo deteriorado y la voluntad apagada. Me obsesioné con los vídeos, buscando señales, gestos, pistas de cómo había sido sometido durante tanto tiempo sin que yo lo notara. El tiempo que pasé llorando un ataúd vacío, él lo pasaba encerrado a metros de mí, respirando el mismo aire, sufriendo en silencio. Y la culpabilidad empezó a envenenarme desde dentro, como si yo también hubiera formado parte de ese crimen. Porque yo lo creí muerto. Empecé a unir piezas que antes me parecían insignificantes, los documentos que nunca vi, las firmas que no me dejaron comprobar, el funeral tan rápido, la insistencia de Sergio en tomar el control de todo. Recordé las veces que quiso que me mudara, que vendiéramos la casa, que viajara a vivir con una de mis hermanas. Me decía que era por mi salud, pero ahora entendía que solo quería alejarme del secreto que ocultaba tras esa puerta. Y la rabia, al fin, superó al miedo.
Ya no iba a callar más. Llamé a Pilar esa misma tarde y, sin darle demasiadas explicaciones, le pedí ayuda. Ella vino en menos de 20 minutos, con el rostro preocupado y una fuerza en la voz que me sostuvo cuando ya no me quedaba valor. Le mostré el vídeo, le conté lo esencial, y aunque no dijo una palabra al principio, su mirada se transformó en algo duro, decidido. No me preguntó si estaba segura. Solo me dijo, vamos a sacarlo de ahí. Y por primera vez, sentí que no estaba sola. Esperamos a que Sergio saliera para el trabajo al día siguiente, como siempre hacía, sin sospechar nada. Yo ya había preparado las herramientas, un martillo, un destornillador, unas tenazas viejas, todo lo que encontré que pudiera servir para abrir esa puerta. Cuando Pilar y yo nos plantamos frente al cerrojo, nos miramos en silencio, sabiendo que al otro lado había una verdad insoportable. Y al primer golpe, el corazón me dio un vuelco. Era el sonido de la verdad rompiendo el encierro. Los primeros golpes fueron secos, sordos, pero a la tercera embestida, el marco de la puerta crujió como si supiera que su tiempo había terminado. Pilar sostenía la linterna y yo martilleaba sin pensar, sin miedo, con una rabia que me temblaba en los brazos. Cuando el primer candado cedió, solté un grito ahogado. Aún quedaban dos más, gruesos, nuevos, fríos como la traición. Nos turnamos sin hablar, las dos sudando, jadeando, hasta que la última traba cayó al suelo con un chasquido metálico. Y entonces, abrimos la puerta. Un aire denso, viciado, golpeó nuestros rostros como una bofetada de años podridos. Era un olor que no se podía describir con palabras comunes: humedad, encierro, piel y tiempo atrapados. La luz tembló al penetrar en el cuarto, revelando poco a poco las paredes desnudas, las mantas viejas en el suelo, los cubos vacíos, y allí, en un rincón, él. Julián estaba sentado, o mejor dicho, derrumbado, con la cabeza apoyada en la pared, los ojos entreabiertos y el cuerpo reducido a un esqueleto vivo. Fue como encontrar un fantasma, pero que aún respiraba. Tardó unos segundos en reaccionar, como si no creyera lo que veía, como si la realidad se le escapara entre los dedos. Cuando me reconoció, sus labios temblaron bajo la mordaza sucia que cubría su boca, y una lágrima resbaló lenta por su mejilla. Corrí hacia él, rompí los nudos con las manos desnudas, gritando su nombre una y otra vez mientras Pilar sujetaba su cuerpo para que no se desplomara. Estaba frío, deshidratado, con la piel pegada a los huesos y las muñecas llenas de marcas moradas. Aún así, me miró, y me reconoció. Sus ojos decían lo que su boca no podía: miedo, alivio, amor, un grito silencioso que me atravesó el pecho. No sabía cuánto tiempo había estado allí, ni cuántas veces había intentado llamarme sin éxito, pero entendí que cada paso, cada tos, cada susurro, era su manera de no rendirse. De decirme que seguía vivo. Pilar corrió a por agua mientras yo lo abrazaba con cuidado, repitiéndole que estaba a salvo, que ya nadie le haría daño. Y por dentro, el corazón me hervía de odio. Porque quien hizo eso tenía mi sangre. Llamamos a una ambulancia sin perder un segundo, y mientras esperábamos, lo cubrimos con mantas y tratamos de mantenerlo consciente. Yo no paraba de hablarle, de acariciarle el pelo, de pedirle perdón por no haber visto antes lo que pasaba bajo mi techo. Julián apenas podía responder con leves gestos, pero sus ojos me seguían, clavados en mí como si temiera que desapareciera otra vez. En cuanto llegaron los sanitarios, intentaron contener su deterioro con rapidez, preguntando cuánto tiempo llevaba así. No supe qué responder. Porque ni yo podía creerlo. Subieron a Julián en la camilla y me dijeron que tenía que acompañarles al hospital, que su estado era crítico, pero aún reversible. Pilar se quedó en casa, preparando todo para la policía, mientras yo me aferraba a la mano de Julián en la ambulancia. Sentía como intentaba apretarme los dedos, débilmente, como si ese contacto fuera su única conexión con la vida. No lloré, no hasta entonces. Pero cuando arrancamos y oí a uno de los enfermeros decir: «Está vivo de milagro», las lágrimas salieron sin control. Porque yo también estaba volviendo a vivir. En cuanto pisamos el hospital, lo llevaron directo a urgencias y me hicieron esperar en una sala pequeña, con olor a desinfectante y paredes amarillas.
Yo no podía quedarme quieta, caminaba en círculos, repasando una y otra vez cómo llegamos hasta ese infierno. Recordé el día del supuesto accidente, la llamada de Sergio, los papeles, el ataúd, todo. Cada imagen era como una puñalada más. Y con cada recuerdo, mi decisión se hacía más firme, iba a denunciar a mi hijo. Llamé a la Guardia Civil desde el móvil, con la voz firme, sin vacilar. Expliqué todo, la falsificación de documentos, la simulación de muerte, el encierro, el abuso, el robo. Me pidieron que fuera clara, que no tuviera miedo, y les entregué los vídeos, las grabaciones, todo lo que había recopilado. No me importaba que mi apellido terminara en un expediente judicial, no me importaba el escándalo. Porque lo único que importaba era salvar a Julián y que Sergio respondiera por cada minuto de crueldad. Ya no había marcha atrás. Cuando entraron a registrar la casa, Pilar les abrió la puerta y les mostró el cuarto donde lo encontramos. Tomaron fotografías, revisaron el candado roto, analizaron las cámaras, y todo coincidía con lo que yo había contado. Me llamaron desde el hospital para decirme que Julián estaba estable, aunque muy débil, y que tendrían que mantenerlo en observación varios días. Yo colgaba al borde del agotamiento, pero también sentía una paz extraña, como si una niebla espesa por fin se disipara. Había sido traicionada, sí. Pero ya no estaba ciega. Y esa misma tarde, cuando Sergio regresó a casa, la Guardia Civil lo estaba esperando. Se acercó con su arrogancia habitual, sin imaginar lo que le esperaba, y cuando vio los coches patrulla y a los agentes, su expresión se rompió por primera vez. Intentó preguntar, intentar reír, fingir sorpresa, pero ya no le servía. Lo esposaron frente a la puerta, sin gritos, sin dramatismos. Solo con la fría precisión de la justicia que llega, aunque tarde. No opuso resistencia cuando le leyeron los cargos, pero tampoco mostró arrepentimiento. Miraba a su alrededor como si todo aquello fuera una exageración, como si aún creyera tener el control de la situación. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no vi miedo, ni vergüenza, solo una frialdad vacía que me dejó helada. El mismo hijo que yo acuné entre los brazos, el que cuidé con ternura durante años, ahora me parecía un desconocido. Un hombre capaz de encerrar a su padre como si fuera un mueble viejo. La denuncia fue extensa, dolorosa, pero necesaria. Tuve que contar todo con detalles, las fechas, los documentos falsos, los ingresos desaparecidos, las cuentas vaciadas, los medicamentos. Cada palabra que salía de mi boca era una herida más, pero también un acto de liberación. Por primera vez, mi voz tenía peso, y cada palabra era un ladrillo reconstruyendo mi dignidad. Ya no hablaba como una víctima, sino como una mujer que había decidido recuperar su historia. Julián, poco a poco, empezó a despertar del estado en el que había estado sumido. Con los días fue recobrando la fuerza en la voz, aunque aún hablaba bajo, como si temiera ser escuchado por alguien. Me contó fragmentos de su encierro, de cómo al principio pensaba que era temporal, de cómo el tiempo se volvió una tortura sin nombre. No sabía cuánto había pasado, solo que las semanas se le mezclaban con los meses. Y que cada noche, al oír mi voz tras la pared, deseaba que ese fuera el último día en la oscuridad. Le costó aceptar que Sergio estaba detenido, que todo había salido a la luz. Hubo silencio entre nosotros cuando pronuncié su nombre, como si doliera solo mencionarlo. No porque lo defendiera, sino porque era su hijo, nuestro hijo, y por mucho que doliera, una parte de él seguía preguntándose por qué. ¿Qué hicimos mal? ¿En qué momento se torció tanto? Pero esa culpa no era nuestra. No justificaba nada. Y los dos lo sabíamos. El proceso judicial fue lento, pero firme. Las pruebas eran sólidas, las grabaciones contundentes, los informes médicos inapelables. Sergio intentó alegar enfermedad mental, estrés, incluso inventó que había sido idea de Julián, pero nada funcionó. Cada mentira era desmontada con hechos, con fechas, con evidencias. Lo que había hecho no era producto de un brote, era frío, calculado, premeditado, y el juez no dudó en calificarlo como tal. La sentencia llegó tras meses de espera,
14 años de prisión por falsedad documental, malos tratos continuados, privación ilegal de libertad y apropiación indebida. Yo estaba en la sala cuando se leyó, con la mano de Julián entre las mías, y aunque no saltamos de alegría, sí sentimos una paz profunda. No era venganza. Era justicia. Era la confirmación de que no habíamos enloquecido, de que todo lo vivido tenía nombre, forma y consecuencias. Después de la sentencia, me permití llorar de verdad, por todo, por los 3 años de duelo fingido, por las noches de terror, por el hombre que casi perdí, por el hijo que ya no reconocía. Fue un llanto silencioso, largo, con sabor a rabia, pero también a alivio. Julián me abrazó como pudo, aún débil, pero fuerte en su ternura, y esa fue la primera vez que sentimos que habíamos vuelto. No a lo que fuimos, sino a una nueva versión de nosotros mismos, más frágil, pero más libre. La casa fue vaciada, habitación por habitación, como parte del proceso de sanación. Quitamos los cerrojos, abrimos ventanas que llevaban años cerradas, pintamos las paredes, regalamos muebles. Queríamos que ese lugar dejara de ser una cárcel disfrazada de hogar. Cada cambio era una forma de romper con el pasado sin borrarlo, porque olvidar no era posible, pero transformarlo sí. Y en cada rincón, decidimos sembrar algo nuevo. Pilar siguió a nuestro lado durante todo el proceso, como una hermana más. Nunca pidió nada a cambio, ni protagonismo, solo estuvo ahí, con su fuerza discreta y su fidelidad inquebrantable. Gracias a ella pudimos volver a caminar sin miedo, sabiendo que había ojos que miraban por nosotros cuando los nuestros se nublaban. Nunca le agradeceré lo suficiente. Hay personas que no llevan tu sangre, pero que te salvan la vida con solo quedarse. Julián y yo nos mudamos a un pueblo costero, pequeño, tranquilo, donde nadie nos conocía y el mar sonaba como un nuevo comienzo. A veces caminamos por la playa en silencio, otras veces reímos como si el tiempo no hubiera pasado. No todo está curado, ni lo estará, pero hemos aprendido a vivir con lo que quedó. Lo importante es que ahora dormimos sin sobresaltos, sin cadenas, sin mentiras. Y cuando Julián me susurra, Luisa, lo hace desde la vida. Desde la libertad.